¿Qué tal, amigos? Gracias por escucharme de nuevo en Verdad en la Red. En la presentación del día de hoy quiero hablarles del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el primer sacramento que recibimos para ser incorporados en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El bautismo nos borra el pecado original. ¿Y cuál es ese pecado original? Es el pecado que cometieron Adán y Eva. ¿Y cuál es la gravedad de ese pecado? Es un pecado de desobediencia, de orgullo, de arrogancia, de creer que iban a ser como dioses, de no aceptar el plan divino que tenía preparado Dios para el hombre. Adán y Eva son tentados por Satanás y caen. Ya Dios había advertido que no probaran de este fruto, porque si probaban de ese fruto, iban a morir. Sin embargo, vemos adelante que Adán y Eva no mueren. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es que acaso Dios estaba mintiendo? ¿O es que entonces Satanás era el que tenía realmente la razón? No. Lo que pasa es que Dios hablaba de una muerte, y esa muerte es la muerte del alma. Es la muerte del espíritu. Es la muerte de no poder estar más en su presencia. Es por eso que a lo largo de la historia Dios prepara ciertas alianzas para de nuevo venir a encontrarse con el hombre. Y es aquí cuando entra en juego el papel del misterio de la encarnación. Pero de eso hablaremos más adelante. Justamente antes de la ascensión del Señor al cielo, Él impartió algunas indicaciones finales a los apóstoles y sus sucesores. Una de las más prominentes fue bautizar a todas las naciones. Esta misión de traer gente dentro de la Iglesia ha sido llevada desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta el sacramento del bautismo. El bautismo se ha visto siempre como un medio mandatorio para entrar en la nueva alianza. Circuncisión era el método de entrada a la vieja alianza. El bautismo reemplaza a la circuncisión. Para los creyentes siempre hay un enlace en la Escritura que vincula la fe, el arrepentimiento y el sacramento. El rito del bautismo, nos dice el Catecismo en el párrafo 1278, que consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad. El bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. El bautismo borra el pecado original y los demás que pueda tener la persona cuando es bautizada de adulta. El bautismo nos hace pasar de ser criaturas de Dios a hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos conformados a ser como Él, llamados a participar con Él. El Catecismo nos explica en el párrafo 1260 que Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. Esto quiere decir que debemos incorporar el misterio pascual, el misterio del sufrimiento a nuestras vidas de una manera que solo Dios conoce. Al ser bautizados, recibimos las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad y los 7 dones del Espíritu Santo. Nos permiten crecer en el bien mediante virtudes morales. Desde tiempos muy antiguos, dice el Catecismo en el párrafo 1282, que el bautismo es dado a niños, porque es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. Los niños no son capaces de decidir tener fe o arrepentimiento, y sin embargo son limpiados por el poder del sacramento. Mucha gente dice a veces que no bautizarán a sus hijos porque ellos quieren que ellos decidan cuando sean grandes por sí mismos, si quieren ser bautizados o no. Esto es como si esperáramos a que fuesen adultos para preguntarles
que si quieren recibir las vacunas para inmunizarlos, o si quieren que los enviemos al colegio para aprender. La palabra salvadora de Dios es introducida dentro del alma. Cristo decía: dejen que los niños se acerquen a mí. En el Evangelio de Mateo, la palabra griega usada para niños es paidia, una palabra genérica que no denota ninguna edad en particular. En el Evangelio de San Lucas vemos una palabra adicional, befre, que significa infantes, niños que son muy jóvenes para caminar y por lo tanto inhabilitados de ir hacia Cristo por sus propios medios. Estos niños fueron traídos por sus padres de manera que Cristo pudiera tocarlos. En el sacramento del bautismo, Cristo toca el alma con su gracia y vida. La Escritura nos dice que el bautismo en la nueva alianza reemplaza la circuncisión de la vieja. De la misma manera que los padres judíos antes del tiempo de Cristo pactaban con Dios en aquella alianza por sus hijitos de 8 días de nacidos a través de la circuncisión, padres cristianos también tienen un pacto con Dios a nombre de sus hijos a través del sacramento del bautismo. El hecho de que Dios otorga bendiciones o perdona o sana en una persona por la fe, por espiritual diligencia de otra, es demostrado repetidamente en las Escrituras. Lo vemos cuando Abraham intercede por Sodoma, cuando el sirviente del centurión es sanado por la fe del centurión en Cristo, cuando la mujer cananea ruega por su hijita, cuando el hombre de la camilla que es traído por sus amigos a través del techo de la casa a Cristo. Y el Evangelio nos dice que cuando Cristo vio la fe de estos amigos que bajaron al hombre de la camilla, le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquí vemos cómo el Señor perdona pecados por intervención de terceros en ciertas situaciones. ¿Cuánto no más en el sacramento del bautismo, por los padres y los padrinos? La Iglesia reconoce también el bautismo de sangre, que es cuando, aún no siendo bautizada la persona, ésta muere por razones de fe, y aquellas personas que están en preparación para ser bautizadas, que son los catecúmenos, que mueren antes de ser bautizados, el deseo y el arrepentimiento de sus pecados les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Al igualmente, los niños pequeñitos, recién nacidos o de semanas que mueren sin recibir el sacramento del bautismo, Dios en su infinita misericordia recoge todas esas oraciones, todas esas lágrimas y sufrimiento de sus padres y de sus familiares y las presenta a aquellas almitas para ofrecerles esta gracia del bautismo. Y es en la inmensa misericordia de Dios donde estos niños, a través del amor de sus padres, aunque no les hayan podido dar el sacramento del bautismo, estoy segura de que son elevados a ser hijos de Dios. Bueno, amigos, espero que esto les haya servido en alguna forma y espero que nos sigamos poniendo en contacto y que Dios los bendiga. Muchas gracias.